So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Kane's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. Hola mortales, continuando con el lore de este juego, hoy toca hablar del arma más importante de la saga, enviada a ser construida por los antiguos alados, la legendaria Soul Reaver. Profundizaremos un poco más de su lore, lo cual me parece muy interesante como seguidora de la saga. Espero lo disfruten. And binding itself to me became my symbiotic weapon. La segadora y más tarde la segadora de almas es un arma que ha aparecido en todos los títulos de la serie Legacy of Kain. Es una espada de clase Flamberge, espada europea por lo general una gran espada cuya hoja era ondulada, posiblemente para aumentar la superficie de corte o para facilitar la parada, con una hoja ancha, ondulante y serpentina. La espada está forjada con metal y con la energía de los pilares de Nosgoth, haciendo que la espada, como los pilares, sea indestructible. La espada solo puede ser destruida con otra versión de la misma, como pasó en la batalla entre Kain y Guillermo el Justo. Pueden ver mi video de Blood Omen Legacy of Kain. Es el arma característica del vampiro Kain, y desempeña un papel clave en los juegos, como arma definitiva de los protagonistas y como elemento de la historia. Tiene su versión física usada por Kain y la espiritual perteneciente a Raziel. La segadora era originalmente una espada encantada forjada por Borador a petición de los vampiros antiguos para destruir a su adversario profetizado, el campeón Hilding. Podía drenar la sangre de sus víctimas, pero fue alterada cuando absorbió el alma del espectro viajero en el tiempo Raziel. A partir de entonces, el espíritu Raziel habitó en la espada, que adquirió la capacidad de devorar las almas de aquellos a los que golpeaba. Mucho más tarde en la historia de Nosgoth, cuando Kain atacó a Raziel con la espada física, esta se mostró incapaz de devorar a su yo más joven y se destruyó, liberando el alma de Raziel, la espada espectral. El paso de la espada por el tiempo es complicado y su existencia siempre estará entrelazada con la de Raziel durante toda la infinidad del universo de Nosgoth, destinado el uno para el otro desde antes de su ejecución. La segadora de almas poseía muchas cualidades únicas más allá de su propósito original. Al actuar como un recipiente para el alma de Raziel, podía utilizarse para desencajar la historia, creando paradojas y líneas temporales nuevas si se acercaba a Raziel o a otra versión de sí mismo. Su poder solo podía ser sofocado temporalmente por un artefacto conocido como la Piedra Nexus y podía ser mejorado con poderes mágicos por el emblema de equilibrio, y también con las mejoras del River de Defiance. Kain en su batalla contra el dios anciano usó la energía purificadora de la segadora de espíritus para hacerlo mucho más poderoso. Daniel Cabuco, artista del universo Legacy of Kain, dijo otras habilidades que la espada tiene en su foro. La segadora es la llave por la que, dependiendo de cómo se use, puede sellar o destrozar los pilares. Puede matar a Kain, destrozando los pilares, o purificarlo, permitiendo que nazcan los nuevos guardianes. Y como cada guardián nace, así el pilar correspondiente se reiniciaría. Y lo que es más importante, la segadora de almas física era la única arma en Nosgoth capaz de dañar al dios antiguo, dañándolo tanto en el reino material como en el espectral. Por lo tanto, era un componente vital en la ambición de Kain de destruir al anciano y restaurar la tierra. You and your Soul Reaver will go equally mad as the eons pass. En los sucesos de Blood Omen, durante su viaje para matar al corrupto Círculo de los Nueve y restaurar los pilares de Nosgoth, el vampiro novato Kain viajó a Avernus en su búsqueda para limpiar el pilar de la dimensión, con la única advertencia de que tendría que levantarse, caer y encontrar su salvación en medio. Una vez que Kain entró en la Catedral del Averno, descubrió que tocaba diferentes dimensiones con una mazmorra del cielo y otra del infierno que se colaban en la realidad habitual en la que había sido construida. Kain pudo ascender a la mazmorra del cielo, donde descubrió y reclamó la segadora de almas. Kain reconoció enseguida la legendaria arma devoradora de almas, cuyo origen se había perdido hace mucho tiempo. La consideró su pariente sin saber que hasta qué punto sería cierta su afirmación. Al salir de la catedral, Kain encontró otro artefacto, un dispositivo de flujo temporal, e investigando las manipulaciones del guardián del tiempo Mobius, se vio envuelto en la batalla de la última batalla entre las legiones de Némesis y el ejército de la última esperanza de Willendorf. Cuando el ejército de la esperanza fue derrotado, el dispositivo de transmisión temporal se activó y propulsó a Kain a casi 50 años hacia el pasado,
la historia anterior a Blood Omen. Aprovechando la oportunidad de alterar el destino de Nosgood, Kain viajó a la fortaleza de Guillermo el Justo para eliminar al niño rey Guillermo el Justo, que un día se convertiría en el tiránico Némesis y amenazaría la Tierra. Kain escuchó una conversación entre Mobius y William en la que el transmisor del tiempo proporcionó a William la segadora de almas de ese periodo de tiempo anterior. Kain se enfrentó a William en el combate y tal y como había dispuesto Mobius, ambos iban armados con representaciones de la hoja. La presencia de dos segadoras creó una convergencia River, lo que permitió matar a William y cambiar la historia. La primera representación de la espada de William se partió en dos durante el combate. Kain, aún ignorante del verdadero poder de la segadora de almas y de las implicaciones de sus acciones, regresó a la era de Blood Omen para descubrir que su asesinato de William había desatado un odio genocida contra los vampiros entre la población humana de Nosgood. Mobius se había aprovechado de ello creando un ejército mercenario que había diezmado a la raza vampírica. Aunque fue capaz de derrotar y matar a Mobius y continuó su búsqueda, las manipulaciones del transmisor del tiempo le habían dejado como el último vampiro superviviente de Nosgood. Cuando descubrió que era el guardián del equilibrio y se negó a sacrificarse para restaurar los pilares y Nosgood, Kain conservó la espada devoradora de almas y la adoptó como su arma preferida. For all our bravado, we knew what it meant when Kain drew the Soul Reaver in anger. La segadora de almas permaneció en manos de Kain durante muchos siglos tras el colapso de los pilares, mientras subyugaba a la humanidad y criaba a sus lugartenientes vampíricos. Mientras construía su imperio junto a sus hijos, la ya temible reputación de la espada antigua se agravó aún más. Incluso el consejo le temía por encima de todo, pues sabía que, si Kain la desenvainaba contra cualquier enemigo, su muerte era inminente. Empeñado en vengarse, Raziel no tardó en infiltrarse en el santuario de los clanes, donde encontró a Kain esperándole armado con la segadora de almas. Raziel temía el poder de la espada, pero luchó contra Kain y tras una breve batalla, Kain la alzó contra él preparándose para atacar. La antigua espada, que se creía indestructible, se hizo pedazos cuando Kain intentó abatir a Raziel. La sensibilidad devoradora de almas cautiva en la hoja se liberó y uniéndose a Raziel como una hoja espectral se convirtió en su arma simbiótica. Raziel empuñó la espada espectral durante los acontecimientos de Soul River, pero apenas había empezado a comprender su importancia para su propio futuro y el de Nosgood. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic. Raziel encontró el camino hacia el santuario y la capilla de William. El cuerpo de William había sido enterrado aquí 20 años después de que Kain lo matara y 2 de las mitades de su segadora de almas rota estaban extendidas sobre su sarcófago. Una extraña sensación de vértigo y desplazamiento se apoderó de Raziel a medida que se acercaba a la capilla. Parecía como si la realidad misma pareciera deformarse y doblarse, y la sensación de dislocación se intensificaba a medida que se acercaba a la segadora de almas. Aunque dañada, la envoltura corpórea seguía habitada por el espíritu cautivo devorador de almas, el yo espejo de la espada espectral. Cuando la espada espectral abrazó a la segadora de almas, tomó el control parasitario de las acciones de Raziel, que sintió como su alma era absorbida para restaurar la hoja. La energía del alma bajó por su brazo hasta la espada y unió las 2 mitades de la segadora de almas, que volvieron a fusionarse al instante. Raziel encontró una gran puerta sellada que representaba al segador y un antiguo vampiro. Usando la espada espectral, desbloqueó la puerta y siguió al pasadizo hasta la cámara de los pilares subterráneos. Los murales del interior tenían inscritas imágenes de la segadora, venerada como un arma sagrada por esta civilización muerta hacía mucho tiempo. En el pantano, Raziel encontró la Forja Oscura, uno de la serie de antiguos santuarios vampíricos diseñados para mejorar el segador de almas con poderes elementales. Al salir de la forja se encontró con Borador, que le sugirió que buscara a Janos Oldren, el último de los antiguos vampiros al que se refería como el guardián de la segadora. You have nothing to fear from me, Raziel. You hold all of the cards. Raziel más adelante pudo regresar a la capilla de William, donde se reunió con Kain. Kain explicó la naturaleza del libre albedrío y el destino, explicando el efecto de convergencia de la segadora creado cuando la espada espectral de Raziel entró en contacto con la segadora de almas. Hacía tiempo que había deducido que solo estando cerca de 2 segadores de almas había podido matar a William y alterar la historia. La segadora es la clave, dijo. Mobius había ideado aquella paradoja, pero ahora Kain quería desencadenar una de las suyas.
En medio de las distorsiones temporales, Kain cogió la segadora de almas curada del ataúd de William y se la entregó a Raziel. Ahora Raziel tenía todas las cartas. La historia dictaba que ahí mataría a Kain, pero Raziel tuvo la oportunidad de desafiar a su destino y perdonar a su antiguo maestro. Puso a prueba la sinceridad de Kain acercándole la espada a la garganta, pero el flujo temporal se apoderó de él de repente y la fuerza de la historia obligó al segador de almas a golpear a Kain. Raziel, resistiendo su influencia con ayuda de Kain, logró evadir el golpe cambiando el curso de la historia. La segadora de almas se precipitó hacia abajo y partió en dos el ataúd de William, esquivando por poco a Kain. La historia cambió y se reorganizó visiblemente ante sus ojos y las distorsiones de la sala empezaron a desaparecer. Kain felicitó a Raziel por perdonarle la vida y se limitó a decirle al espectro que sus verdades eran para que él las descubriera solo, y que había mucho más que él podía desenterrar si tenía el corazón para la verdad y la voluntad de verla. The most formidable weapon ever forged by our swordsmiths. Engañado por Mobius, Raziel fue enviado a una era que estaba infestada por demonios. En esta nueva era, Raziel se infiltró en el refugio de Janos y se reunió con el antiguo vampiro que intentó entregarle la hoja segadora devoradora de sangre original. Pero su encuentro fue interrumpido por los inquisidores Sarafán armados con el báculo de Mobius, y Raziel fue teletransportado a la cercana Forja de Fuego mientras los inquisidores luchaban contra Janos. Raziel pudo regresar a la batalla, pero no pudo evitar que los Sarafán mataran a Janos, tomaran el corazón de la oscuridad y la hoja segadora física. En busca de venganza y para recuperar estas pérdidas, Raziel regresó a la fortaleza Sarafán y pronto descubrió que la segadora física se cruzaba en su camino, y cuando el poder de la hoja espectro fue anulado por el bastón de Mobius, Raziel se vio obligado a empuñar la segadora, utilizándola para matar a los inquisidores Sarafán, incluso su yo humano. Al desvanecerse el poder del báculo, la hoja espectro sorprendió a Raziel abandonando su brazo y entrando en el River físico, volviendo la hoja contra él y empalándolo. Mientras era absorbido lentamente por la segadora, Raziel se dio cuenta de que la entidad devoradora de almas dentro de la hoja era su alma futura y que la segadora física actual estaba vacía, destinada a ser su prisión eterna y a crear la legendaria hoja segadora de almas. Kain fue capaz de aprovechar una momentánea convergencia de los segadores para salvar a Raziel de la segadora, cambiando la historia, creando una nueva línea temporal y librando temporalmente a Raziel de su encarcelamiento dentro de la hoja, aunque Raziel se dio cuenta de que Kain solamente había pospuesto su destino definitivo. Soul Reaver, the prize I had won a lifetime ago, was in his foul possession. Blood Omen 2 mostró que en la era posterior a Blood Omen, en la cuarta línea temporal, Kain había conservado la posición de la segadora durante 2 siglos tras el colapso de los pilares de Nosgoth y empuñaría la espada durante el ascenso de su ejército vampírico y su conflicto con la nueva orden Sarafán. Kain empuñaría la espada en la batalla de Meridian sin saber que el señor Sarafán tenía en su poder la piedra del Nexo, un artefacto capaz de anular el poder de la segadora de almas. Al no poder usar el poder de la espada, Kain fue derrotado y aparentemente asesinado por el señor Sarafán, que se apoderó de la segadora e inició su propia conquista de Nosgoth. Kain regresó 2 siglos después para matar al señor Sarafán y recuperar el control de Nosgoth, desconociendo el paradero de la segadora. Después de que Kain se infiltrara en la fortaleza Sarafán para rescatar a Uma, se enfrentó al señor Sarafán, que iba armado con la segadora de almas. Cuando Kain viajó a la ciudad de Hilden, se enfrentó al señor Sarafán con la segadora, y con Kain ahora en posesión de la piedra del Nexo, sus papeles de la batalla de Meridian se invirtieron y el señor Sarafán no pudo dañar a Kain con la segadora. Finalmente Kain se enfrentó al señor Sarafán sobre la puerta Hilden y utilizó la piedra del Nexo para derrumbarla. Solo en la fase final de la batalla pudo Kain volver a utilizar la segadora de almas tras la interferencia de Janos. Con Kain armado de nuevo con la espada legendaria, el señor Sarafán fue derrotado y asesinado junto con los Hilden restantes en Nosgoth. The two become one. Both Soul Reavers. Mientras Raziel abandonaba la catedral del Averno, Kain entró en el edificio armado con la segadora física. Los dos creían ser los campeones opuestos de la antigua profecía y ambos iban armados con sus respectivas versiones de la hoja segadora. Con el Hilden alimentando la ira de Raziel, lucharon y Raziel una vez más evitó por los pelos ser absorbido por la hoja segadora vacía.
Al final, Raziel pudo derrotar y aparentemente matar a Kain, enviándolo al reino de los demonios y recuperando el corazón de las tinieblas. Se necesitaban los 6 elementos adquiridos de la espada para abrir los medios de imbuir la transformación final, y como las otras hojas elementales tenían sus energías custodiadas por sus guardianes originales. La forja del espíritu fue operada por cada guardián del equilibrio, representado por Ariel. Tras activar la forja y liberar a Ariel, el bautismo final de la hoja limpió la espada, con lo que Raziel se convirtió en la poderosa segadora de espíritus y recibió la críptica pista de que debía unir lo que había sido separado para el vástago del equilibrio. Kain pudo sobrevivir y se llevó consigo la segadora física al reino material, y sintiendo la atracción de la forja espiritual activada por Raziel, regresó a la ciudadela de los vampiros, donde Kain mató a Mobius resucitado y Raziel se sacrificó para crear la segadora de almas. Al mismo tiempo, dispersó la segadora espiritual en Kain para curarle de sus heridas y limpiar su corrupción. Luego, Raziel fue atraído por la hoja, transformándola en la legendaria segadora de almas, devoradora de almas. Tras una breve batalla en la que se demostró la eficacia de la segadora de almas contra el dios anciano, Kain se retiró con la recién creada espada segadora de almas. Was the last gift that Raziel had given me. Todavía no se sabe con certeza qué ocurrió con la hoja tras la creación de la segadora de almas en el auge de Defiance. En un principio se informó que los esbozos de la trama de Defiance contenían una escena, que finalmente se cortó, en la que aparecería Kain devolviendo la segadora de almas al Averno, aparentemente para que la encontrara su yo más joven, aunque no está claro cómo habría encajado esta escena en la cronología conocida de la hoja. Por otro lado, Daniel Cabuco en cambio sugirió que la intención era devolver la segadora a la base de los pilares para que William el Justo o Mobius la encontraran, acción que presumiblemente permitiría a William hacerse con la hoja y blandirla contra el joven Kain en la historia anterior en Blood Omen, desencadenando así la primera paradoja. Otros misterios rodean a la hoja Soul River, utilizada por William el Justo contra Kain. No se ha resuelto cómo William entró en posesión de la River, y el camino de la hoja después de su restauración abandonó por Raziel tras la segunda paradoja, aunque puede ser necesario para que en la Catedral de Avernos el joven Kain la obtenga. En Legacy of Kain Defiance, tanto Raziel como Kain iban armados con diferentes versiones de la segadora como única arma. Raziel armado con la hoja del espectro y Kain con la hoja física sangre de la segadora. Como única arma disponible, la segadora era una parte vital de la técnica de combate, ya que tanto Raziel como Kain podían alimentar a la segadora, con lo que se llenaba a la carga de la segadora, lo que permitía el uso de ataques cargados y hechizos. En la parte final del juego, el sacrificio de Raziel creó la mejora final, la hoja Soul River, supuestamente el arma más poderosa del juego. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytus.